Tu hermano recibirá tu parte del fondo fiduciario, anunció mi padre, con una voz fría y pragmática. Tú siempre has estado sana. No lo necesitas. Me quedé sentada en el despacho del abogado, agarrando los reposabrazos de la silla de cuero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Y por un momento, no pude respirar. Mi hermano Jason, sentado frente a mí, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Literalmente se rió. Un sonido tan cruel que me revolvió el estómago. Finalmente, algo de justicia, dijo, sonriéndome como si acabara de ganar la lotería. Mi nombre es Meraye. Tengo 32 años y trabajo como consultora financiera en Memphis, Tennessee. Durante los últimos 4 años, había invertido hasta el último céntimo que tenía en salvar la vida de mi hermano. $200.000. Cada bonificación, cada dólar ahorrado, cada sacrificio que hice fue para sus tratamientos contra el cáncer. Había vaciado mis ahorros, pedido préstamos y trabajado horas extras hasta que estuve al límite de mis fuerzas. Lo hice porque era mi hermano, porque se suponía que la familia importaba, porque pensé, estúpida e ingenuamente, que el amor y el sacrificio significarían algo. Pero sentada allí en ese despacho, viéndolo reírse a mi costa, me di cuenta de que no había sido más que una cuenta bancaria conveniente. Mi abuela había fallecido 3 meses antes, y su testamento estaba siendo leído finalmente. Ella había establecido fondos fiduciarios para Jason y para mí hacía años, partes iguales que se suponía que nos darían seguridad. Nunca había tocado el mío, ni siquiera había pensado en él durante la enfermedad de Jason. El dinero que gasté en sus tratamientos salió de mi propio bolsillo, de mi propio sudor y lágrimas. Pero al parecer, eso no significaba nada. El fondo fiduciario ayudará a Jason a reconstruir su vida después de todo lo que ha pasado, añadió mi madre, con un tono suave, como si estuviera explicando algo a una niña. ¿Lo entiendes, verdad, Meraye? Has sido muy afortunada. No has tenido que sufrir como él. La miré, a la mujer que me había criado, y vi a una extraña. Mi padre estaba sentado a su lado, asintiendo como si todo esto tuviera perfecto sentido. Ninguno de los dos parecía recordar las noches que pasé investigando opciones de tratamiento, las llamadas que hice suplicando planes de pago, las comidas que me salté para poder transferir dinero para la siguiente ronda de quimioterapia de Jason. Gasté $200.000 en sus tratamientos, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Todo lo que tenía fue para mantenerlo con vida. Y estamos agradecidos por eso, dijo mi padre, haciendo un gesto despectivo con la mano. Pero eso ya pasó. Jason necesita este dinero para su futuro. Tú tienes tu carrera. Estarás bien. Jason se reclinó en su silla, todavía sonriendo con aire de suficiencia. Vamos, hermanita. No seas egoísta. Yo soy el que casi se muere, ¿recuerdas? El abogado, el señor Patterson, se removió incómodo en su asiento. Había sido el abogado de mi abuela durante décadas, y pude ver el conflicto en su rostro, pero permaneció en silencio, limitado por las decisiones de mi padre como albacea del testamento. Respiré lentamente, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. 4 años de agotamiento, de sacrificio, de creer que mi familia reconocería lo que había hecho. Todo se cristalizó en una única y ardiente claridad. No iban a cambiar de opinión. No iban a ver de repente lo equivocado que estaba todo esto. Habían tomado su decisión, y yo me quedaba sin nada. Vale, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Pero déjame hacer una llamada primero. Mi padre frunció el ceño. ¿Una llamada? Meraye, esto no es. Saqué mi teléfono, con los dedos firmes mientras me desplazaba por mis contactos. Había guardado este número hacía meses, cuando empecé a sospechar que algo no iba bien con la forma en que mi familia me trataba, cuando noté cómo cada conversación se centraba de alguna manera en lo que yo podía dar, nunca en lo que merecía. Esto solo tomará 1 minuto, dije, pulsando el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz nítida y profesional respondiera. Habla Albert. Albert, soy Meraye, dije, poniendo la llamada en altavoz. Te necesito. Es la hora. Mi familia me miró fijamente, la confusión cruzando sus rostros.
La sonrisa de Jason vaciló ligeramente. Entendido, respondió Albert, en un tono puramente de negocios. Tengo todo listo. ¿Debo proceder a presentar la documentación? Sí, dije, mirando directamente a mi padre. Preséntalo todo. Quiero que esto se haga correctamente. ¿Quién diablos es Albert?, exigió Jason, enderezándose. Entonces sonreí, una pequeña y fría sonrisa que se sentía extraña en mi rostro. Albert es el mejor abogado de Memphis. De hecho, uno de los mejores de todo el estado. Y me ha estado ayudando con algo importante. ¿De qué estás hablando? La voz de mi madre se alzó con alarma. Lo descubriréis muy pronto, dije. Albert, envía los documentos al despacho del señor Patterson. Creo que todos aquí deberían verlos. Ya estoy en ello, confirmó Albert. Los tendrán en menos de una hora. Terminé la llamada y dejé mi teléfono sobre la mesa. La habitación se había quedado en completo silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. El señor Patterson parecía pálido. Mis padres parecían confundidos. Y el rostro de Jason había pasado de la presunción a la incertidumbre en segundos. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó mi padre, su voz baja y peligrosa. Me levanté, recogiendo mi bolso. Me aseguré de que la justicia se sirva de verdad. La de verdad, no vuestra versión retorcida. La semana anterior a esa llamada telefónica, había estado revisando las viejas cartas de mi abuela. Había sido una mujer meticulosa, que guardaba registros detallados de todo. Las había encontrado mientras limpiaba su casa, cajas de correspondencia y documentos que mis padres no se habían molestado en clasificar. Fue entonces cuando descubrí la verdad sobre los fondos fiduciarios. Mi abuela no había dejado partes iguales. Había dejado instrucciones específicas de que su patrimonio se dividiera en función de las contribuciones al bienestar familiar. Me había visto sacrificar todo por Jason, había visto cómo mis padres permitían su egoísmo, y había tomado precauciones. Se suponía que los fondos fiduciarios debían distribuirse según quien apoyara realmente a la familia durante una crisis, pero mi padre, como albacea, había decidido ignorar esas instrucciones. Había crecido en una típica familia de clase media en Memphis. Mi padre dirigía una firma de contabilidad, mi madre era administradora escolar, y vivíamos en una casa cómoda con un bonito jardín. Jason era 3 años menor que yo, y desde el principio, había sido el hijo predilecto. Todo le resultaba más fácil, o eso creían mis padres. Veían sus dificultades como una prueba de un alma sensible que necesitaba protección. Veían mis éxitos como una prueba de que podía manejar cualquier cosa por mi cuenta. Cuando a Jason le diagnosticaron leucemia hace 4 años, la familia se unió a su alrededor. Pero unirse, aprendí rápidamente, significaba cosas diferentes para diferentes personas. Mis padres se unieron estando presentes emocionalmente, visitándolo en el hospital, cocinando sus comidas favoritas. Esperaban que yo me uniera abriendo mi cartera. Meraie, el seguro no cubrirá este tratamiento, había dicho mi madre durante una de nuestras reuniones familiares. Pero podría salvarle la vida. ¿Puedes ayudar? Había dicho que sí sin dudarlo. $5.000 para el primer tratamiento, luego 10.000 para el siguiente, luego 20.000, luego 50.000. Las cifras seguían subiendo, y yo seguía diciendo que sí porque creía genuinamente, que cuando esto terminara, mi familia reconocería lo que había hecho. Pero no lo veían como un sacrificio. Lo veían como un deber. Ganas buen dinero, había dicho mi padre una vez cuando dudé antes de extender otro cheque. Esto es lo que hace la familia. No seas egoísta. ¿Egoísta? Esa palabra se había convertido en su arma preferida cada vez que mostraba algún signo de agotamiento o tensión financiera. Era egoísta por querer guardar algo de dinero para mi propio futuro. Egoísta por sugerir que los amigos y la familia extendida de Jason también podrían contribuir. Egoísta por estar sana cuando él estaba enfermo. Había trabajado con Albert durante meses, reuniendo silenciosamente pruebas y documentación, cada cheque que había extendido, cada transferencia bancaria, cada factura médica que había pagado. Había mantenido registros meticulosos.
Las cartas de mi abuela habían revelado sus verdaderas intenciones para los fondos fiduciarios, y Albert me había ayudado a entender las implicaciones legales de la decisión de mi padre de ignorar esas instrucciones. Tu abuela fue muy específica, había explicado Albert durante nuestra primera reunión. Era un hombre de unos 50 años, de mirada aguda, con reputación de ganar casos imposibles. Quería que su patrimonio fuera para el miembro de la familia que demostrara un verdadero compromiso y sacrificio. La decisión de tu padre de anular eso es legalmente cuestionable, como mínimo. ¿Podemos impugnarlo?, había preguntado. Podemos hacer más que impugnarlo, había respondido, con un toque de satisfacción en su voz. Podemos asegurarnos de que se cumplan sus verdaderos deseos. Y basándome en lo que me has mostrado, eso significa que todo el fondo debería ir para ti. Me quedé atónita. ¿Todo el fondo? Tu hermano no contribuyó en nada durante su propia enfermedad. De hecho, fue la carga financiera. Tus padres contribuyeron emocionalmente pero no financieramente. Eres la única que hizo sacrificios reales. Según los propios criterios de tu abuela, eres la única beneficiaria merecedora. Pero había dudado. Quedármelo todo me parecía mal, incluso después de todo lo que habían hecho. Solo quiero lo que es justo, había dicho. Albert me había mirado seriamente. Meraye, lo justo es que recibas lo que mereces después de años de que se hayan aprovechado de ti. Tu abuela vio venir esto. Conocía la dinámica de tu familia y trató de protegerte. ¿Honremos eso? Ahora, sentada en el despacho del señor Patterson, observaba los rostros de mi familia mientras intentaban procesar lo que estaba sucediendo. La mandíbula de mi padre estaba apretada. Mi madre parecía ansiosa, y Jason se había puesto pálido. Estás de farol, dijo Jason, pero su voz carecía de convicción. No puedes simplemente quedarte con el fondo fiduciario. No me lo estoy quedando, respondí con calma. Estoy reclamando lo que la abuela realmente quería para mí. Hay una diferencia. El teléfono del señor Patterson vibró, y lo miró antes de que su rostro se pusiera aún más pálido. He recibido los documentos, dijo en voz baja. De un tal señor Albert. Necesito revisarlos. ¿Qué documentos?, exigió mi padre. Patterson, ¿qué está pasando? Dale tiempo para leer, dije, acomodándome de nuevo en mi silla. Creo que lo encontrarás muy esclarecedor. Los minutos pasaron en un tenso silencio. El señor Patterson leía en su tableta, su expresión cada vez más preocupada con cada página. Finalmente, levantó la vista hacia mi padre. Gregory, dijo lentamente, ¿leíste todas las instrucciones de tu madre sobre la distribución del fondo? Por supuesto que lo hice, espetó mi padre. Dejó partes iguales para ambos hijos. No, dijo el señor Patterson, no lo hizo. Dejó criterios muy específicos para la distribución basados en las contribuciones familiares en tiempos de crisis. Y según estos documentos que ha enviado el abogado de Meraye, junto con pruebas de apoyo, hizo una pausa, mirándome con algo parecido al respeto. Tu hija tiene un caso muy sólido de que es la única que cumplió esos criterios. Jason se puso de pie de un salto. Esto es una locura. Tuve cáncer. No cuenta eso para nada. Siéntate, Jason, dije en voz baja. Estás a punto de aprender lo que son las consecuencias reales. Los días siguientes fueron un torbellino de documentos legales y tensas llamadas telefónicas. Albert se movió rápidamente, presentando la documentación necesaria para impugnar la distribución del fondo. Las pruebas eran abrumadoras. Las cartas de mi abuela declaraban explícitamente que su patrimonio debía ir a aquel nieto que demostrara un compromiso desinteresado con el bienestar familiar en tiempos de gran necesidad. Había encontrado una carta en particular que lo había dejado todo claro. La había escrito 6 meses antes de morir, sabiendo que su tiempo era limitado. He visto a Meraye vaciar sus ahorros para salvar a su hermano, había escrito con su cuidada caligrafía. La he visto sacrificar su propio futuro sin dudarlo mientras Jason lo acepta como algo debido y sus padres permiten su sentimiento de merecimiento. Esta no es la familia que cría a Gregory para que creara. Si mi patrimonio ha de significar algo, debe ir a la hija que entiende lo que la familia significa de verdad. No obligación, sino amor y sacrificio genuinos. Mi padre o no había leído esa carta o había elegido ignorarla.
De cualquier manera, era la base de mi caso. Mis padres intentaron todo para hacerme retroceder. Mi madre llamó llorando, rogándome que pensara en la familia. Estoy pensando en la familia, había respondido. Estoy pensando en la familia que he mantenido durante 4 años mientras todos los demás ponían excusas. Mi padre intentó la ira. Estás destruyendo a esta familia por dinero. No, papá, había dicho con calma. Tú destruiste a esta familia cuando decidiste que mi sacrificio no significaba nada. Solo me estoy asegurando de que se respeten los deseos de la abuela. Jason intentó la culpa. Casi me muero, Meraie. ¿Cómo puedes hacerme esto? Yo te salvé la vida, había respondido. Cada tratamiento, cada medicamento, cada factura del hospital, esa fui yo. Y en lugar de gratitud, recibí burlas. Así que sí, Jason, puedo hacerte esto. La verdad era que había estado construyendo este momento durante más tiempo del que ellos sabían. Comenzó poco a poco, unos 2 años después del inicio del tratamiento de Jason. Le había preguntado una vez durante una visita si alguna vez pensaba en cómo me lo devolvería algún día. Se había reído, esa misma risa cruel que escucharía más tarde en el despacho del abogado. ¿Devolvértelo? Meraie, eres mi hermana. No se te devuelve el dinero por cumplir con tu deber. Deber. La palabra me había dolido entonces, pero la había dejado a un lado, diciéndome a mí misma que estaba enfermo y estresado. Pero los comentarios siguieron llegando. Mi madre sugiriendo que aceptara trabajo extra para cubrir otro tratamiento. Mi padre mencionando casualmente que debería posponer la compra de una casa porque las necesidades de Jason son más inmediatas. Cada conversación reforzaba el mismo mensaje: mi vida, mis sueños, mi futuro, nada de eso importaba tanto como la comodidad de Jason. El punto de quiebre había llegado hacía 8 meses, después del tratamiento final de Jason. Fue declarado libre de cáncer, y la familia organizó una cena de celebración. Todos estaban tan felices, tan aliviados. Entré, agotada de trabajar un doble turno para pagar la última de sus facturas médicas, y mi madre me llevó a un lado. Ahora que Jason está mejor, puedes volver a centrarte en tu propia vida, había dicho, dándome una palmada en la mano. Quizás encontrar a un buen hombre. Sentar la cabeza. Has puesto tu vida en pausa durante demasiado tiempo. La miré fijamente, esperando el reconocimiento que nunca llegó. Esperando que reconociera lo que había sacrificado, lo que había renunciado. Pero ella solo sonrió y volvió a celebrar la recuperación de Jason. Esa noche, me fui a casa y llamé a todos los abogados de Memphis hasta que encontré a Albert. Necesito a alguien que se especialice en derecho sucesorio y disputas familiares, le dije. Y necesito a alguien que no se eche atrás cuando mi familia intente manipularlo. Albert había escuchado mi historia y había aceptado tomar mi caso. Empieza a documentarlo todo, me había aconsejado. Cada conversación, cada solicitud de dinero, cada vez que desestimen tus contribuciones. Y encuentra la documentación de tu abuela. Si su testamento dice lo que crees que dice, tenemos un caso. Ahora, 3 semanas después de esa llamada telefónica inicial en el despacho del señor Patterson, Albert llamó con noticias. El juez lo ha revisado todo, dijo. Las intenciones de tu abuela son claras, y la decisión de tu padre de ignorarlas fue legalmente infundada. El tribunal va a fallar a tu favor. Me hundí en mi silla, apenas creyéndolo. Todo el fondo. Todo el fondo, confirmó Albert. $2 millones, Meraie. Es tuyo. Y hay algo más. Al juez le conmovieron especialmente las cartas de tu abuela y tu documentación de apoyo financiero. También ha ordenado a tus padres que te devuelvan los $50.000 que te pidieron prestados el año pasado, para sus vacaciones. El préstamo que afirmaban haber olvidado. Había olvidado incluso haberle mencionado eso a Albert. Me había parecido algo tan pequeño en comparación con los $200.000 que había gastado en Jason. ¿Cuándo será definitivo esto?, pregunté. 2 semanas. Pueden apelar, pero basándose en las pruebas, cualquier apelación sería frívola. Empieza a hacer planes sobre lo que harás con tu herencia. Después de colgar, me senté en mi apartamento, mirando los muebles escasos y las paredes desnudas.
Había vivido así durante 4 años, cada dólar extra yendo al cuidado de Jason. Mis amigos se habían mudado a casas bonitas, habían formado familias, habían construido vidas. Yo lo había puesto todo en pausa. Ya no más. Llamé a mis padres esa noche. Mi padre respondió, su voz tensa con una ira apenas contenida. Supongo que llamas para regodearte, dijo. No, respondí. Llamo para decirte que esta fue vuestra elección. Podríais haber reconocido lo que hice. Podríais haber mostrado gratitud o al menos un respeto básico. En cambio, os reísteis de mí e intentasteis quitarme lo poco que la abuela me dejó. Así que, sí, luché. Y sí, gané. Esto destruirá nuestra relación, dijo mi madre desde el fondo, con la voz quebrada. Mamá, dije suavemente, nuestra relación se destruyó en el momento en que decidiste que mi valor solo residía en lo que podía proporcionar. Yo solo soy la primera en reconocerlo. Colgué antes de que pudieran responder. Y por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado, la ligereza de ser libre. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto. Mi padre, mi madre, Jason, incluso parientes lejanos de los que no había sabido nada en años. Todos ellos de repente desesperados por hablar conmigo. Los borré sin leer la mayoría y me preparé para ir a trabajar. En la oficina, mi colega Hannah notó inmediatamente que algo había cambiado. Te ves diferente, dijo, estudiando mi rostro. Algo ha pasado. Hannah era la única persona en el trabajo que conocía mi situación familiar. Había sido ella quien me cubrió durante los peores días de Jason, asumiendo mis proyectos cuando yo estaba demasiado agotada para funcionar. Gané, le dije simplemente. El caso del fondo fiduciario. Lo gané todo. Su rostro se iluminó. Meraye, eso es increíble. Después de todo lo que has pasado, te lo mereces. Pero incluso mientras decía las palabras, sentí una persistente inquietud. Ganar se sentía bien, pero algo en el repentino silencio de mi familia después de esa avalancha inicial de llamadas me parecía extraño. No eran del tipo que se rinde fácilmente. Esa tarde, recibí una llamada del señor Patterson. Meraye, tenemos que hablar, dijo, con la voz tensa. Tu hermano acaba de presentar una demanda contra ti. Me senté pesadamente. ¿Qué tipo de demanda? Afirma que el dinero que gastaste en sus tratamientos médicos fue en realidad un préstamo, no un regalo. Argumenta que nunca te pidió que pagaras por todo, que tú insististe, y que estás usando su enfermedad para manipular la situación de la herencia. La audacia de aquello me dejó sin aliento. Eso es absurdo. Tengo documentación. Lo sé, interrumpió el señor Patterson. Y Albert lo sabe. Pero tu hermano ha contratado a Michelle Graves. ¿Sabes quién es? Sí, lo sabía. Michelle Graves era un abogado notorio en Memphis, conocido por tomar casos imposibles y encontrar tecnicismos para explotar. Era caro, lo que significaba que Jason había encontrado a alguien para financiar esta demanda. Mis padres están detrás de esto, dije, dándome cuenta. Muy probablemente. Michelle no es barato. Meraye, esto se va a poner feo. Van a intentar pintarte como alguien que usó la enfermedad de tu hermano en su contra. Llamé a Albert inmediatamente. Ya se había enterado de la demanda. Es una jugada desesperada, dijo. Pero las jugadas desesperadas pueden ser peligrosas. Van a citar tus registros bancarios, tus comunicaciones con Jason durante su enfermedad. Van a buscar cualquier cosa que sugiera que esperabas que te lo devolviera. Nunca esperé que me lo devolviera, dije. Solo quería reconocimiento, que se reconociera que había sacrificado algo. Te creo, pero tenemos que estar preparados. ¿Le dijiste alguna vez algo a Jason que pudiera malinterpretarse? ¿Algún mensaje de texto, algún correo electrónico donde mencionaras el dinero? Recordé, y mi corazón se hundió. Había habido una conversación hacía aproximadamente un año. Jason se había estado quejando de estar aburrido durante la recuperación, queriendo tomar unas vacaciones caras para curarse adecuadamente. Yo había estado al límite, agotada de trabajar horas extras para pagar sus últimas facturas.
Le dije que no podía ayudar con unas vacaciones, dije lentamente. Dije algo como, ya te he dado todo lo que tengo. ¿Podrían usar eso? Albert guardó silencio por un momento. Potencialmente. Podrían argumentar que esa frase sugiere que lo veías como una transacción, pero podemos contrarrestarlo. El contexto importa. Estabas explicando por qué no podías darle más dinero, no exigiendo el pago. La demanda consumió las siguientes 2 semanas. Michie Graves presentó una moción tras otra, cada una diseñada para retrasar la distribución del fondo fiduciario y pintarme como la villana. Los medios locales se hicieron eco de la historia. Hermana demanda a hermano por herencia después de pagar sus facturas médicas. Y de repente, estabas siendo juzgada por extraños que no sabían nada de lo que había soportado. Mi madre concedió una entrevista a una cadena de noticias local, con lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba de lo desconsolada que estaba de que yo estuviera usando el cáncer de Jason como palanca. Siempre fue tan generosa durante su enfermedad, dijo mi madre, secándose los ojos. Pensábamos que venía del amor, pero ahora vemos que fue calculado. Guardó recibos de todo, documentó cada dólar. ¿Qué clase de hermana hace eso? Vi la entrevista en mi apartamento, sintiéndome mal. Estaban tergiversándolo todo, haciendo que mi decisión práctica de guardar registros pareciera una prueba de manipulación. Hannah vino esa noche con vino y comida para llevar. No veas esa basura, dijo, apagando la televisión. Cualquiera que te conozca sabe la verdad. Pero la mayoría de la gente no me conoce, respondí. Solo ven los titulares, hermana cruel niega a superviviente de cáncer su herencia. La verdad saldrá a la luz en el juicio, insistió Hannah. Albert es bueno. Se asegurará de ello. Pero ya no estaba tan segura. Michie Graves ya estaba creando una duda razonable, sugiriendo interpretaciones alternativas de mis acciones. ¿Y si el juez les creía? ¿Y si me quedaba sin nada después de todo esto? Esa noche, no pude dormir. Seguía repasando cada conversación con Jason, cada mensaje de texto, buscando munición que pudieran usar en mi contra. Y entonces recordé algo que casi había olvidado. Las grabaciones. Unos 18 meses después de iniciado el tratamiento de Jason, había empezado a sentirme incómoda con la dinámica de nuestra familia. La forma en que mis padres pedían dinero casualmente, la forma en que Jason daba por sentada mi ayuda. Había empezado a sentirse menos como apoyo familiar y más como explotación. Así que había comenzado a grabar algunas de nuestras conversaciones, por si acaso alguna vez necesitaba protegerme. Me había sentido culpable por ello en ese momento, como si estuviera traicionando la confianza familiar. Pero ahora, rebuscando en mis archivos antiguos, las encontré. Horas de grabaciones de cenas familiares, llamadas telefónicas, reuniones sobre el cuidado de Jason. Y en esas grabaciones estaba la verdad, cada desestimación casual de mi sacrificio, cada exigencia con sentimiento de merecimiento, cada momento en que habían dejado claro que mi valor residía solo en mi cartera. Llamé a Albert a medianoche. Tengo grabaciones, dije, de durante el tratamiento de Jason, conversaciones con mi familia. ¿Son obtenidas legalmente?, preguntó Albert inmediatamente. Tennessee es un estado de consentimiento unilateral, así que mientras tú formaras parte de la conversación. Lo estaba, confirmé, en todas y cada una. Envíamelas. Ahora. Esto podría cambiarlo todo. Pasé el resto de la noche subiendo archivos al servidor seguro de Albert. Mientras cada grabación se transfería, escuchaba fragmentos, la voz de mi madre diciendo, el salario de Meraye es más alto, ella debería cubrir más. Mi padre explicándole a Jason que tu hermana no necesita sus ahorros, está invirtiendo en la familia. El propio Jason, en una grabación particularmente clara, diciendo, ¿por qué debería darle las gracias? Se supone que debe ayudarme. Eso es lo que hacen las hermanas. Por la mañana, Albert lo había revisado todo. Meraye, dijo, su voz conteniendo una excitación apenas disimulada, estas grabaciones no solo te defienden, destruyen su caso. De hecho, abren nuevas posibilidades. El comportamiento de tu familia podría interpretarse como explotación financiera. Podríamos ser capaces de argumentar a favor de algo más que solo el fondo fiduciario. ¿Qué quieres decir?, pregunté.
Quiero decir que podríamos conseguir que te devuelvan tus $200.000. Cada céntimo que gastaste en el tratamiento de Jason. Podríamos ser capaces de demostrar que tu familia te coaccionó a hacerlo a través de la manipulación emocional. La sala del tribunal estaba abarrotada el día que Albert reprodujo las grabaciones. Michie Graves se había mostrado confiado, pavoneándose como si ya hubiera ganado. Mis padres se sentaron detrás de Jason, mi madre sosteniendo su mano, ambos con aspecto de víctimas, con sus ropas conservadoras cuidadosamente elegidas. Me senté con Albert en nuestra mesa, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. Había aprendido a ocultar mis emociones durante los últimos 4 años. Esa habilidad me estaba sirviendo bien ahora. Señoría, comenzó Albert, la defensa ha pintado a la señorita Meraye como alguien que manipuló la enfermedad de su hermano para su propio beneficio. Afirman que guardó registros como prueba de préstamos, no de regalos. Pero me gustaría presentar pruebas que cuentan una historia muy diferente, una de explotación sistemática del amor de una joven por su familia. Michie Graves protestó inmediatamente. Señoría, este es un intento transparente de distraer de. Lo permitiré, interrumpió la jueza Walsh. Era una mujer de unos 60 años conocida por ser justa pero estricta. Proceda, señor Albert. Albert reprodujo la primera grabación. Era de una cena familiar de hacía 2 años. La voz de mi padre se escuchó claramente. Meraye, tenemos que hablar sobre el próximo tratamiento de Jason. El seguro lo ha denegado, pero el médico dice que es crucial. ¿Cuánto puedes contribuir? Mi voz, cansada, papá. Ya he dado $4,000 este año. Me estoy quedando sin ahorros. La voz de Jason, petulante, entonces, ¿vas a dejar que me muera porque quieres quedarte con tu dinero? Mi madre, Meraye, por favor, no seas egoísta. Tu hermano te necesita. La sala del tribunal quedó en silencio. Vi cómo los rostros de mis padres perdían el color. Jason se removió incómodo en su asiento. Albert reprodujo otra grabación, esta de una llamada telefónica. La voz de mi madre, Meraye, tu padre y yo estábamos pensando en tomar unas vacaciones cuando termine el tratamiento de Jason. Solo una semana en algún lugar cálido. Hemos estado muy estresados. ¿Podrías ayudar con el coste? Quizás 5 o 6.000. Yo, mamá, apenas puedo mantenerme al día con las facturas médicas de Jason. Mi madre, su voz endureciéndose, hemos estado ahí para Jason emocionalmente. Eso es tan valioso como el dinero. Puedes permitirte ayudar a tus padres después de todo lo que hemos hecho por ti. Albert dejó que esa se asimilara antes de reproducir la peor. Era de 3 meses antes de que mi abuela muriera. Jason estaba en remisión, declarado libre de cáncer. La familia se había reunido para una cena de celebración. La voz de Jason, riendo, ¿sabes qué es gracioso? Meraye ha estado tan centrada en mantenerme con vida, que se olvidó de tener una vida propia. Sin novio, sin casa, nada. Solo trabajo y más trabajo. Mi padre, divertido, bueno, eso es lo que pasa cuando haces de tu familia tu mundo entero. Pero lo apreciamos, cariño. Tu sacrificio significó algo. Mi madre, aunque, en serio, Meraye, ahora que Jason está mejor, deberías pensar en tu propio futuro. Tienes 30 años. Es hora de dejar de ser el banco de todos y encontrar un marido. Jason de nuevo, sí, hermanita. Tu trabajo ha terminado. Hora de que tengas tu propia vida. La grabación terminó. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. Vi a varios miembros del jurado mirando a mi familia con un disgusto indisimulado. La jueza Walsh se inclinó hacia adelante. Señor Graves, ¿le gustaría responder a esta evidencia? Michie Graves se puso de pie, pero por primera vez desde que comenzó el juicio, parecía inseguro. Señoría, estas grabaciones carecen de contexto. Las conversaciones familiares pueden sonar duras cuando se sacan de. Estas grabaciones tienen mucho contexto, interrumpió Albert. Muestran un patrón de manipulación emocional y explotación financiera que abarca 4 años. La señorita Meraye no guardaba recibos para exigir el pago. Guardaba recibos porque estaba siendo sistemáticamente drenada por su familia,
Y una parte de ella sabía que podría necesitar protegerse. Protesto. Michey Graves se estaba desesperando ahora. Esto es especulación sobre el estado mental de mi cliente. Aceptada, dijo la jueza Walsh, pero su expresión sugería que ya había tomado una decisión. Albert reprodujo 3 grabaciones más, cada una más condenatoria que la anterior. La grabación final era del día antes de la lectura del testamento de mi abuela. La voz de mi padre: mañana nos enteramos del patrimonio de mamá. Ya he decidido que Jason debería recibir ambos fondos fiduciarios. A Meraye le ha ido bien. No lo necesita. Mi madre, ¿estás seguro? ¿No se opondrá? Mi padre, si lo hace, le recordaremos la lealtad familiar. Después de todo, odiaría que la gente supiera que ha estado llevando la cuenta de cada dólar que gastó en su hermano. La hace parecer mezquina. La grabación se detuvo. La sala del tribunal estalló en murmullos. La jueza Walsh golpeó su mazo. «Orden», gritó. «Señor Graves, ¿desea su cliente proceder con su demanda?» Vi a Jason inclinarse hacia Michey Graves, susurrando frenéticamente. El rostro de Michey era sombrío mientras escuchaba. Finalmente, se puso de pie. «Señoría, a la luz de esta nueva evidencia, mi cliente desea retirar su demanda». «Moción concedida», dijo la jueza Walsh. Se giró para mirar directamente a mi familia. «Sin embargo, estoy preocupada por lo que he escuchado hoy. Estas grabaciones sugieren explotación financiera y coerción. Ordeno una investigación completa sobre el tratamiento de la familia a la señorita Meraye durante los últimos 4 años». Mi padre se puso de pie de un salto. «Señoría, esto es innecesario». «Siéntese, señor Gregory», dijo la jueza Walsh bruscamente. Ya ha demostrado ser poco fiable como albacea del testamento de su madre. La investigación determinará si se justifican cargos criminales. Además, le otorgo a la señorita Meraye su herencia completa como se planeó originalmente, junto con los costes judiciales y los honorarios de los abogados a pagar por los demandantes. Michey Graves lo intentó una última vez. «Señoría, mis clientes no tienen los recursos para». «Entonces deberían haber pensado en eso antes de presentar una demanda frívola», espetó la jueza Walsh. Se levanta la sesión. Mientras la gente salía de la sala del tribunal, me quedé sentada perfectamente quieta. Había ganado. No solo la herencia, sino la reivindicación. La verdad estaba ahí fuera, grabada e innegable. Mi madre intentó acercarse a mí en el pasillo, pero Albert se interpuso entre nosotros. «No recomendaría el contacto en este momento», dijo firmemente. «No mientras la investigación esté pendiente». El rostro de mi madre se descompuso. «Meraye, por favor. Todavía somos familia». La miré, a esta mujer que me había criado pero que nunca me había visto realmente. «No», dije en voz baja. «No lo somos. La familia no se explota mutuamente. La familia no se burla de los sacrificios de los demás. Tomasteis vuestra decisión cuando os reísteis de mí en ese despacho de abogados. Yo solo estoy tomando la mía ahora». Jason se adelantó, con el rostro rojo. «Eres vengativa. Planeaste esto. Nos grabaste deliberadamente». Me protegí, y corregí. Porque en el fondo, sabía que eventualmente mostraríais vuestros verdaderos colores. Simplemente no me di cuenta de lo feos que serían esos colores. Mi padre se mantuvo alejado de los demás, su rostro una máscara de ira apenas contenida. «Esto no ha terminado», dijo. «La investigación no encontrará nada. Ya verás». Albert sonrió fríamente. «De hecho, señor Gregory, basándome en esas grabaciones, diría que la investigación encontrará bastante. Coerción financiera, abuso de una adulta vulnerable, la propia Meraye, y posible fraude en el manejo del patrimonio. Le recomendaría que encontrara un buen abogado de defensa criminal». Vi cómo el rostro de mi padre palidecía, como la realidad de las consecuencias se hundía en él. Durante años, habían actuado sin rendir cuentas, seguros de que yo seguiría sacrificándome, seguiría dando, seguiría permitiendo su sentimiento de merecimiento. Ya no más. La investigación avanzó más rápido de lo que nadie esperaba.
En 2 semanas, los investigadores financieros estatales habían revisado 4 años de registros. Lo que encontraron pintaba un cuadro aún más feo de lo que sugerían las grabaciones. Mis padres habían mentido sobre su situación financiera. No estaban luchando para ayudar a Jason. Tenían ahorros significativos que nunca habían tocado. En cambio, me habían manipulado para que cubriera costes que ellos podrían haber pagado fácilmente. ¿Las vacaciones que me habían pedido que financiara? Habían tomado otras 3 el año anterior, todas pagadas con sus cuentas de jubilación. Pero el peor descubrimiento llegó cuando los investigadores examinaron las facturas médicas de Jason. Albert me llamó un martes por la tarde. «Meraye, ¿estás sentada?» «¿Qué encontraron?» «El seguro de tu hermano cubrió más de lo que te dijo. Significativamente más. De los $200.000 que pagaste, solo unos 80.000 eran realmente necesarios. El resto fue para tratamientos selectivos, mejoras de comodidad y gastos que el seguro ya había reembolsado». Me sentí mareada. «¿Qué quieres decir con reembolsado?» «Tu hermano estaba presentando reclamaciones 2 veces. Una al seguro, una a ti. Se embolsó la diferencia. Y tus padres lo sabían. La traición fue tan completa, tan exhaustiva, que al principio ni siquiera pude procesarla. Me había estado matando a trabajar, saltándome pagos de la hipoteca, comiendo fideos instantáneos para cenar, mientras Jason se beneficiaba de mi amor por él. El fiscal del distrito va a presentar cargos de fraude, continuó Albert, contra los 3. Tu hermano por fraude al seguro y explotación financiera. Tus padres por conspiración y abuso financiero de un adulto vulnerable. Abuso de un adulto vulnerable, repetí entumecida. La ley de Tennessee define a los adultos vulnerables como cualquier persona que está siendo explotada, independientemente de la edad. La naturaleza sistemática de lo que te hicieron califica. Meraye, podrían enfrentarse a una pena de cárcel seria. Debería haber sentido triunfo. En cambio, me sentí vacía. Esta era mi familia, las personas que me habían criado, a quienes había amado incondicionalmente, y habían destruido sistemáticamente ese amor por un dinero que ni siquiera necesitaban. Hannah me convenció de tomarme una semana libre del trabajo. La pasé en una cabaña en las montañas humeantes, lejos de teléfonos y gente. Necesitaba pensar, procesar todo lo que había sucedido. Al tercer día, recibí una carta. Había sido reenviada desde mi apartamento. El remitente era de una prisión estatal. Alguien ya había sido arrestado en espera de juicio. Era de Jason. Casi la tiré sin leerla, pero algo me hizo abrirla. La carta era corta, escrita con la familiar caligrafía de Jason. Meraye, sé que no me creerás, pero lo siento. No lo siento por haber sido atrapado. Lo siento por haberlo hecho en primer lugar. ¿Quieres saber la peor parte? Ni siquiera necesitaba la mayor parte de ese dinero. Lo quería. Quería que demostraras que me amabas más que a tu propia comodidad. Y cuando seguiste dando, seguiste sacrificándote, te desprecié por ello. Te desprecié por ser mejor que yo, por mostrarme exactamente en qué tipo de persona me había convertido. Mamá y papá me enseñaron que la familia existe para servirme. Tú me mostraste lo que la familia podría ser en realidad, y te odié por ello. No espero el perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que en algún lugar entre los escombros de lo que me convertí, sabía que eras la única real entre nosotros. Leí la carta 3 veces, luego la quemé en la chimenea de la cabaña. Sus palabras no cambiaban nada. No deshacían la explotación, no restauraban los años que había perdido, pero me dieron algo que no esperaba, claridad. Mi familia no solo se había llevado mi dinero, se habían llevado mi capacidad de confiar, de creer en la bondad de las personas que deberían haberme amado más. Pero no se habían llevado mi fuerza. Esa la había construido yo misma, un turno agotador a la vez, un sacrificio a la vez, un momento de volver a levantarme cuando habían intentado mantenerme abajo. Cuando regresé a Memphis, había un mensaje del abogado de mi abuela, el señor Patterson. Meraye, hay algo más en el patrimonio de tu abuela que deberías saber. ¿Puedes venir a mi despacho? Me reuní con él al día siguiente. Parecía más viejo de lo que recordaba, desgastado por las revelaciones sobre mi familia.
Tu abuela te dejó algo más allá del fondo fiduciario, dijo, deslizando un documento sobre su escritorio. Una carta, que debía entregársete solo después de que la distribución se finalizara. La abrí con manos temblorosas. La caligrafía de mi abuela llenaba la página. Mi queridísima Meraye, si estás leyendo esto, entonces luchaste por lo que merecías. Estoy orgullosa de ti. Te vi sacrificar todo por un hermano que nunca lo apreció, por unos padres que te veían como un recurso en lugar de una hija. Quería protegerte, pero también quería que encontraras tu propia fuerza. El fondo fiduciario es tuyo por derecho, pero más importante, por carácter. Úsalo no solo para reconstruir lo que has perdido, sino para construir algo nuevo, algo que nunca puedan tocar. Y recuerda, la mejor venganza es una vida bien vivida. Con amor siempre, abuela. Me senté en el despacho del señor Patterson y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Alguien me había visto. Alguien lo había entendido. El fiscal del distrito ofreció a mi familia un acuerdo de culpabilidad, devolver el dinero fraudulento, cumplir libertad condicional y admitir la culpa públicamente. Mi padre se negó al principio, insistiendo en luchar contra los cargos. Pero cuando las pruebas en su contra se hicieron públicas, cuando los vecinos y colegas les dieron la espalda con disgusto, aceptó el acuerdo. Jason cumplió 6 meses de cárcel por fraude antes de ser puesto en libertad condicional. Mis padres obtuvieron 2 años de libertad condicional y se les ordenó pagar una restitución. No solo los costes médicos fraudulentos, sino también daños por angustia emocional. La cantidad fue sustancial, obligándolos a vender su casa y mudarse a una más pequeña. No asistí a su sentencia. Albert se encargó por mí. Estaba ocupada con otras cosas, específicamente comprando mi primera casa, una hermosa casa de estilo artesano en un tranquilo barrio de Memphis. El fondo fiduciario me había dado una seguridad financiera que nunca había imaginado. Pero más que eso, me dio la libertad de reconstruir mi vida en mis propios términos. Hannah me ayudó a mudarme, junto con algunos otros amigos del trabajo. Pedimos pizza, bebimos vino barato y bautizamos cada habitación con risas. Mientras estaba en mi nuevo porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y oro, sentí algo que no había sentido en años, paz. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo cogerlo. ¿Meraye? Era la voz de mi madre, pequeña y rota. Por favor, ¿podemos hablar? Cometimos errores. Errores terribles. Pero seguimos siendo tus padres. ¿No cuenta eso para algo? Miré mi nuevo hogar, a Hannah riendo con amigos en la sala de estar, a la vida que había construido de las cenizas de la traición de mi familia. Sois mis padres, dije en voz baja. Pero ser padre significa más que biología. Significa ver a tu hijo como una persona, no como un recurso. Nunca aprendisteis eso. Espero que algún día lo hagáis, por vuestro propio bien. Pero no será conmigo. Adiós. Colgué y bloqueé el número. Luego volví adentro con mi familia elegida, con las personas que me veían por quien era, no por lo que podía dar. El pasado estaba final y verdaderamente detrás de mí. 6 meses después del juicio, estaba sentada en una cafetería revisando informes financieros cuando la vi, mi madre, de pie en la cola, con un aspecto más pequeño de alguna manera. Aún no me había notado, y por un momento, consideré irme. Pero algo me mantuvo en mi asiento. Pidió su café y se giró, nuestras miradas se encontraron. Su rostro pasó por una serie de emociones, sorpresa, esperanza, miedo. Caminó hacia mi mesa vacilante. Meraye, dijo, su voz apenas un susurro. No esperaba verte aquí. Vengo aquí todos los martes, respondí con ecuanimidad. Desde hace 3 meses. Entendió la implicación. Este era mi espacio ahora, y ella era la intrusa. ¿Puedo sentarme? Señalé la silla vacía. Se sentó con cuidado, agarrando su taza de café como un salvavidas. Te ves bien, dijo. Estoy bien. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con todo lo no dicho. Finalmente, habló de nuevo. Tu padre y yo perdimos la casa el mes pasado. Estamos alquilando un pequeño apartamento en el este de Memphis ahora. Jason vive con nosotros.
No puede encontrar trabajo con sus antecedentes. Bebí un sorbo de mi café y no dije nada. Sé que no quieres oír esto, continuó, su voz quebrándose. Pero estamos pasando apuros. Los pagos de la restitución, los honorarios legales, los costes de la libertad condicional de Jason. Apenas podemos pagar el alquiler. ¿Y me estás contando esto por qué? Bajó la mirada a sus manos. Porque tenía la esperanza. Pensé que tal vez, con el tiempo, estarías dispuesta a ayudar. Solo un poco. Somos familia, después de todo. La audacia de aquello me habría hecho reír si no fuera tan patético. Aquí estaba, después de todo, todavía pensando que podía recurrir a mis recursos, todavía creyendo que la palabra familia tenía algún poder mágico sobre mí. ¿Sabes lo que hice ayer?, pregunté con calma. Doné $50.000 a una organización benéfica de investigación contra el cáncer en nombre de mi abuela. No en el de Jason. Él no se merece ese honor. Pero la abuela, que sí entendía lo que significaba el sacrificio. El rostro de mi madre se descompuso. $50.000. Meraie, estamos a punto de ser desahuciados, y tú simplemente estás regalando. Regalando mi dinero, interrumpí. Mi herencia. Mi elección. De la misma manera que fue vuestra elección robarme durante años. De la misma manera que fue vuestra elección burlaros de mis sacrificios y luego intentar quitarme lo poco que la abuela me dejó. Cometimos errores, susurró. Pero los estamos pagando. ¿Cuánto tiempo vas a castigarnos? Dejé mi café y la miré directamente. No os estoy castigando, mamá. Simplemente no os estoy salvando. Hay una diferencia. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Solo estoy dejando que experimentéis esas consecuencias sin interferencias. Entonces, vas a vernos perderlo todo. Lo perdisteis todo en el momento en que decidisteis que yo valía menos que Jason, respondí. Solo me niego a fingir lo contrario. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Te has vuelto cruel, Meraie. Due. Esta no es la hija que crié. No, asentí. La hija que criaste ya te habría extendido un cheque. Habría sacrificado su propia estabilidad para arreglar vuestros problemas. Habría creído que la familia significaba una autodestrucción interminable por personas que nunca lo apreciarían. Ya no soy esa hija. Y vosotros sois quienes la mataron. Se fue sin decir otra palabra, y yo volví a mis informes financieros. Mis manos estaban firmes, mi ritmo cardíaco era normal. No había culpa, ni dudas, solo la tranquila satisfacción de tener límites finalmente, firmemente establecidos. Esa noche, cené con Hannah y su prometido, Steven, en un nuevo restaurante del centro. Estaban planeando su boda, y Hannah quería mi opinión sobre los lugares. ¿Qué tal la finca Riverbend?, sugirió, mostrándome fotos en su teléfono. Es preciosa, y tienen este jardín magnífico para ceremonias al aire libre. Miré las imágenes, sillas blancas dispuestas en filas perfectas, flores cayendo en cascada de los arcos, luces de guirnalda creando un dosel de estrellas. Era hermoso. Era esperanzador. Era todo lo que una boda debería ser. Es perfecto, dije. Resérvalo. Steven sonrió. Hannah dijo que lo aprobarías. Lleva hablando de ello semanas, pero quería tu bendición primero. ¿Por qué mi bendición?, pregunté, genuinamente curiosa. Hannah extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Porque eres mi familia, Meraie. La de verdad. La que está ahí. Y quería que fueras parte de esta decisión. Algo apretado en mi pecho se aflojó. Así era la familia, personas que valoraban tu opinión, que te incluían en su alegría, que te veían como esencial en lugar de prescindible. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Por favor, Meraie, Jason está enfermo otra vez. Solo un resfriado, pero con su historial médico, estamos preocupados. ¿Puedes al menos llamar y ver cómo está? Lo borré sin responder y silencié mi teléfono. ¿Todo bien?, preguntó Hannah. Todo está bien, respondí. Y lo decía en serio.
Al día siguiente, Albert llamó con una noticia que lo mejoró todo aún más. El tribunal ha aprobado tu moción para reclamar los $200.000 completos que gastaste en el tratamiento de Jason. Con intereses y daños, el total asciende a $247.000. ¿Cuándo lo recibiré?, pregunté. Esa es la parte interesante, dijo Albert, y pude oír la sonrisa en su voz. Tus padres tienen que pagarlo. El tribunal está embargando sus ingresos hasta que se pague en su totalidad. Dada su situación financiera actual, eso podría llevar décadas. Colgué y miré por la ventana de mi oficina el horizonte de Memphis. La justicia, resultó, no siempre era rápida. Pero cuando finalmente llegaba, era exhaustiva. 3 meses después, me invitaron a hablar en una conferencia de educación financiera en Nashville. El tema era protegerse de la explotación financiera, incluso por parte de la familia. Casi me negué. Hablar en público no era mi fuerte, y hablar de la traición de mi familia todavía se sentía crudo a veces. Pero Hannah me convenció. Tu historia podría ayudar a la gente, dijo. Gente que está pasando por lo que tú pasaste, que piensa que está sola. Así que fui. La conferencia se celebró en un hotel del centro, y mi sesión estaba programada para el segundo día. Había preparado una presentación centrada en los aspectos prácticos, mantener registros, comprender los derechos legales, reconocer las señales de advertencia del abuso financiero. Para lo que no estaba preparada era para la multitud. La sala estaba abarrotada, solo quedaban sitios de pie. Al subir al escenario, vi rostros que reflejaban mis propias luchas pasadas, agotamiento, confusión, el peso de cargar con otros que se negaban a sostenerse por sí mismos. Mi nombre es Meraye, comencé. Y durante 4 años, le di a mi familia $200.000. Pensaba que estaba siendo una buena hija, una buena hermana. Pensaba que el sacrificio era lo mismo que el amor. Estaba equivocada. Conté mi historia, omitiendo cuidadosamente los detalles de identificación pero manteniendo la verdad emocional intacta. La sala estaba en silencio, excepto por sollozos ocasionales y el rasguño de bolígrafos en papel mientras la gente tomaba notas. La parte más difícil, dije, no fue el dinero. Fue aceptar que las personas que más amaba me veían como un recurso, no como una persona. Fue darme cuenta de que, familia, se había convertido en un arma que usaban contra mí en lugar de un vínculo que nos conectaba. Después de mi presentación, la fila para preguntas se extendía por toda la sala. Una mujer de unos 50 años se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. He estado manteniendo a mi hermano durante 15 años, dijo. Nunca ha tenido un trabajo más de 6 meses. Mi marido quiere que le corte el grifo, pero es mi familia. ¿Qué hago? La miré, viéndome a mí misma de hace años. Pregúntate esto, si no fuera tu familia, ¿aceptarías este comportamiento de cualquier otra persona? Si la respuesta es no, entonces tienes tu respuesta. Estar emparentado no le da a nadie el derecho de agotarte. Un hombre mayor fue el siguiente. Mis hijos esperan que pague por todo, sus hipotecas, sus coches, sus vacaciones. Me estoy quedando sin ahorros para la jubilación, pero soy su padre. ¿No es mi trabajo proveer? Su trabajo era criarlos para que fueran adultos independientes, respondí con delicadeza. Si ahora no pueden mantenerse por sí mismos, seguir permitiéndoselo no ayuda. Les perjudica. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien se enfrente a sus propias consecuencias. Durante 2 horas, respondí preguntas, di consejos y vi a la gente llegar a las mismas dolorosas conclusiones a las que yo había llegado. Al final, estaba emocionalmente agotada pero extrañamente satisfecha. Mi sufrimiento tenía un propósito ahora. Podía ayudar a otros a evitar la misma trampa. Esa noche, mientras empacaba para regresar a Memphis, recibí un correo electrónico de Jason. De alguna manera, había encontrado mi dirección de trabajo. Meraye, vi tu presentación en línea. La grabaron y la publicaron. Solo quería que supieras que la vi. Escuché lo que dijiste sobre nosotros, y tenías razón en todo. Destruí tu confianza en la familia porque nunca aprendí lo que realmente significaba la familia. Papá y mamá todavía están en negación, pero yo no. Estoy tratando de ser mejor. No por ti. No te debo nada.
sino por mí mismo, porque no quiero ser la persona que rompió a su hermana por calderilla. Espero que algún día puedas estar orgullosa de en quien me convierta, incluso si nunca vuelves a ser parte de mi vida. Lo leí 2 veces, luego lo archivé sin responder. Su crecimiento era su responsabilidad, no mi preocupación. Quizás algún día sus palabras significarían algo, pero en este momento, solo eran palabras de alguien que ya había demostrado de lo que era capaz. La semana siguiente, Hannah se casó. La ceremonia en la finca Riverbend fue exactamente tan hermosa como prometían las fotos. Estuve a su lado como dama de honor, sosteniendo su ramo mientras intercambiaba votos con Steven. Durante la recepción, me sorprendí sonriendo. Sonriendo de verdad. No la sonrisa educada y social que había perfeccionado a lo largo de los años, sino una alegría genuina. Hannah y Steven estaban bailando, su vestido blanco girando mientras él la hacía dar vueltas. Otros amigos reían y celebraban, creando recuerdos que no tenían nada que ver con la obligación o la manipulación. Así era la felicidad. No la ausencia de familia, sino la presencia de personas que realmente se preocupaban. Cuando el DJ anunció el último baile, Hannah me sacó a la pista. «Baila conmigo», insistió. «Eres mi hermana en todos los sentidos que importan». Bailamos juntas, meciéndonos al son de alguna canción sentimental sobre la amistad. Y estando allí, rodeada de personas que eligieron amarme en lugar de usarme, me di cuenta de algo profundo. La traición de mi familia me había costado $200,000 y 4 años de mi vida. Pero al destruir mi fe en ellos, me habían obligado a construir algo más fuerte, fe en mí misma, fe en mi juicio, fe en la familia que podía elegir en lugar de aquella en la que nací. El dinero que había recuperado de mi familia, decidí invertirlo en algo que valiera la pena. No en venganza, no en castigo, sino en construir la vida que merecía. Usé parte de él para iniciar una pequeña fundación que ayudaba a las personas a escapar de la explotación financiera por parte de miembros de la familia. El resto lo invertí sabiamente, construyendo una seguridad que nadie podría quitarme de nuevo. Mi abuela había tenido razón. La mejor venganza era una vida bien vivida. Y yo, finalmente, estaba viviendo de verdad. Un año después de que el fondo fiduciario de mi abuela me fuera legítimamente restituido, recibí una carta certificada. Mi padre había muerto. Un ataque al corazón, repentino e inesperado. El funeral era en 3 días. Miré la carta durante mucho tiempo, sin sentir nada. Ni pena, ni tristeza, ni siquiera la amarga satisfacción que podría haber esperado. Solo un reconocimiento vacío de que un capítulo se había cerrado final y completamente. No asistí al funeral. En cambio, pasé ese día en la oficina de mi fundación reuniéndome con una joven llamada Patricia, que había sido explotada financieramente por sus padres durante 8 años. Había pagado la educación universitaria de sus hermanos menores mientras trabajaba en 3 empleos, solo para ser excluida de la familia cuando finalmente dijo no a financiar su siguiente demanda. Me dijeron que era egoísta, dijo Patricia, con la voz temblorosa. Que se lo debía por haberme criado. No le debes a nadie por haber nacido, respondí, haciendo eco de las palabras que mi terapeuta me había dicho meses atrás. Los hijos no son inversiones. Son personas que merecen crecer en sus propias vidas. Después de que Patricia se fuera, sintiéndose más empoderada que cuando había llegado, me senté en mi oficina y pensé en mi padre. ¿Habría entendido al final lo que había hecho? ¿Se habría dado cuenta de que su codicia le había costado una hija que una vez lo amó incondicionalmente? Nunca lo sabría. Y sorprendentemente, descubrí que no me importaba. 2 semanas después, mi madre apareció en mi casa. La vi a través de la ventana, de pie en mi porche, con un aspecto frágil e inseguro. Consideré no abrir, pero algo, quizás el cierre, quizás la curiosidad, me hizo abrir la puerta. Tu padre ha muerto, dijo. Sin saludos, sin cumplidos. Sé que no viniste al funeral. No, no lo hice. Miró más allá de mí, hacia el interior de la casa, observando los muebles cómodos, las obras de arte en las paredes, la vida que había construido. ¿Te ha ido bien? Me ha ido bien. Jason sigue luchando. No puede encontrar un trabajo decente con sus antecedentes. Ha estado postulando en todas partes, pero... Mamá, interrumpí, ¿por qué estás aquí?
Su rostro se descompuso ligeramente. Porque estoy sola. Tu padre se ha ido. Jason es un inútil. Y no puedo arreglármela sola. Porque a pesar de todo, sigo siendo tu madre. Miré a esta mujer que me había dado a luz, me había criado. Y luego había destruido sistemáticamente mi confianza en los lazos familiares. Era más pequeña de lo que recordaba, desgastada por consecuencias que nunca había anticipado. ¿Quieres saber algo?, dije en voz baja. Durante años, soñé con este momento, contigo finalmente entendiendo lo que habías perdido. Finalmente sintiendo el vacío que creaste. Pero estando aquí ahora, no me siento victoriosa. Solo me siento cansada. Entonces ayúdame, suplicó. Si estás cansada de luchar, solo ayúdame. Te lo ruego. Te estoy ayudando, respondí. Te estoy ayudando a experimentar todo el peso de tus elecciones. Cada lucha que enfrentas, cada dificultad, esas son las consecuencias que te ganaste. Y no voy a robarte esas lecciones interviniendo para arreglar las cosas. Eso es cruel, Meraye. No, mamá. La crueldad fue reírse de mí cuando me negaron mi herencia. La crueldad fue embolsarse dinero destinado al cuidado médico de Jason. La crueldad fue enseñarle a mi hermano que explotarme era aceptable. Lo que estoy haciendo ahora, se llama límites. Y finalmente estoy lo suficientemente sana como para mantenerlos. Se giró para irse, luego se detuvo. Espero que seas feliz, Meraye. Espero que todo esto haya valido la pena. No se trataba de valer la pena, le dije a su espalda en retirada. Se trataba de supervivencia. Y sí, mamá, soy feliz. Más feliz de lo que nunca fui cuando intentaba ganarme el amor de personas que me veían como un cajero automático. Se fue, y cerré la puerta a ese capítulo de mi vida para siempre. Esa noche, me reuní con Hannah y Steven para cenar. Su hijo, de apenas 3 meses, dormía pacíficamente en los brazos de Hannah. Me habían pedido que fuera su madrina, un papel que había aceptado con lágrimas en los ojos. ¿Cómo estás?, preguntó Hannah, viendo algo en mi rostro. Mi madre vino hoy, dije. Queriendo ayuda, queriendo que arreglara sus problemas. Y dije que no. Limpia y claramente. Finalmente. Steven levantó su copa. Por los límites. Por la familia elegida, añadió Hannah. Por vivir bien, terminé. Chocamos las copas, y sentí que la última pieza del viejo dolor finalmente soltaba su agarre en mi corazón. Mi madre finalmente se mudó a una vivienda subvencionada, viviendo de la seguridad social y de cualquier trabajo a tiempo parcial que pudiera encontrar. Jason se casó con alguien igualmente dañado, y juntos lucharon por la vida, culpándose mutuamente por sus fracasos. Ninguno de ellos asumió nunca la responsabilidad de lo que me habían hecho, prefiriendo presentarse como víctimas de mi crueldad. Escuchaba estas actualizaciones de parientes lejanos ocasionalmente, y cada vez no sentía más que alivio de ya no ser parte de esa disfunción. La fundación que creé ayudó a 73 personas en sus primeros 2 años a escapar de la explotación financiera por parte de miembros de la familia. Cada persona que cruzaba nuestras puertas representaba una versión de mi antiguo yo, alguien que había confundido el sacrificio con el amor, el deber con la destrucción. Y cada persona que ayudamos se sentía como una redención por los años que había perdido. De pie en el despacho de mi casa 5 años después de que se leyera el testamento de mi abuela, miré la foto en mi escritorio, Hannah, Steven, sus hijos y yo en la playa, riendo de algo tonto e intrascendente. Esta era mi familia ahora. Las personas que celebraban mis éxitos, apoyaban mis límites y me amaban sin llevar la cuenta. Mi venganza no había consistido en destruir a mi familia. Ellos se habían hecho eso a sí mismos. Mi venganza había sido más simple y mucho más poderosa, había construido una vida tan plena, tan completa, que su ausencia en ella era una bendición en lugar de una pérdida.